estamos frente a esta, si no discusión, confrontación de informaciones. Venimos de una matanza como la de Veracruz, con 35 personas esparcidas en el piso de Boca del Río. Viene esta presentación en este video en donde pues se literalmente adjudican la autoría de esta matanza. Viene una declaración gubernamental donde dicen que aquí no hay paramilitares. Y bueno, un conjunto de cosas que nos obligan a preguntarnos lo básico. ¿Hay en México elementos suficientes para afirmar que actividades paramilitares están presentes en nuestro país y de qué manera, si así fuera? Sí, Carmen, desde hace muchos años en México existen grupos paramilitares, ya sean, vamos a definirlo de manera muy corta, son básicamente grupos armados con una estructura militar, con una organización militar, que están dispuestos a reemplazar de alguna manera, mal reemplazar al Estado, en generar protección de vida y propiedad a los que le pagan, obviamente, o actuar como una extensión del Estado al margen de la ley para hacer el trabajo sucio que el Estado oficialmente no puede, que los gobiernos no pueden llevar adelante. Entonces tenemos paramilitares que provienen de grupos paramilitares que pueden provenir del mismo Estado, como por ejemplo cuando policías municipales comienzan a trabajarle a grupos criminales o a hacerle el trabajo sucio a gobiernos municipales o a gobiernos estatales. Tenemos a grupos de empresarios que con la mejor de las intenciones a veces quieren protegerse para que sus familias no los secuestren, para que sus propiedades se hallen a salvo y por lo tanto contratan mercenarios, ya sea del exterior, Israel, Estados Unidos, Sudáfrica, y los traen a México para poder entrenar a un grupo mexicano armado que actúe como una guardia pretoriana para proteger vida y propiedad, función que el Estado no está cumpliendo adecuadamente en todo el territorio mexicano. Y están los grupos paramilitares de los grupos criminales propiamente dichos, que como lo eran en su momento los Zetas, la Línea para el cartel de Juárez. Tenemos varios grupos, los Pelones, tenemos varios grupos ahí de armados que sirven para proteger vida y propiedad de los que le pagan y de la gente que ellos extorsionan para protegerle sus comercios. Hoy tú vas a Tampico, por ejemplo, Tampico en México, y te encuentras con una enorme cantidad de comerciantes que están siendo extorsionados por grupos de policías, acusan al ejército también de estar extorsionando, no al ejército como institución, sino al ejército como porciones del ejército que se separan y llevan a... Hay muchas acusaciones que esto está sucediendo en varios estados de la República. Por lo tanto, el paramilitarismo, o lo que llaman escuadrones de la muerte, también la denominación es variada, ya existe en México. Pero hay una experiencia internacional también en la materia, en Camboya, en Rusia, en Colombia, obviamente, el caso que más conocen en México es el colombiano. Los paramilitares, claro, pero no hay que darle características ideológicas al paramilitarismo. El paramilitarismo es una reacción de la gente y de los grupos criminales ante un Estado débil. El Estado primero tiene que ser muy débil, como lo era en Camboya, como lo era en Colombia, como lo es en México, para que surjan estos grupos que comienzan a vender servicios que normalmente el Estado debería proveer. Estos grupos venden este servicio y mal reemplazan al Estado, porque terminan no protegiendo vida y propiedad, porque se va generando una escalada de violencia. Estos grupos terminan siendo parte del problema, se transforman en grupos criminales que por definición actúan extrajudicialmente, al margen de la ley, y generan más violencia. O sea, cooperan, es más gasolina al fuego. La debilidad del Estado es el catalizador, es la gran explicación de por qué surgen estos grupos en todos los países donde he trabajado. En estas horas en que estamos conversando tú y yo, se dio a conocer por parte de la Marina un amplio reporte sobre detenciones de policías municipales en Veracruz, precisamente sí, en estas horas. Y bueno, pues viene ahí una lista de nombres y apellidos, comandantes, gente que está relacionada con la policía local y se les identifica como protectores o aliados de los Zetas. Esto es muy importante, entre otras cosas, porque venimos de la matanza de Boca del Río. Claro.
¿qué tipo de información puede haber disponible en este momento para establecer por lo menos hipótesis de qué puede estar detrás de una matanza con estas características? Que hay que decirlo para quienes nos escuchan y ven también en otros lugares que no sean México, esta matanza se da a unas horas de que se vaya a realizar en ese estado de la República Mexicana un encuentro de procuradores de justicia y de presidentes de tribunales de justicia en una escasa distancia de 500 metros. Se dejan regados los cadáveres en un abierto desafío y en una señal bastante perturbadora. Sí. Tú recordarás, Carmen, que yo te decía hace más de 2 años que cuando el Estado se debilita por corrupción política, que después se manifiesta en la corrupción policial, primero la política, después la policial, los grupos criminales comienzan a devorarse a porciones del Estado, y el Estado es como un rompecabezas donde cada pedacito le pertenece a un grupo criminal diferente. Sinaloa tiene a sus cientos de policías municipales alrededor del país, los Zetas tienen a sus cientos de policías municipales alrededor del país, y esas policías municipales actúan como grupos armados paramilitares y escuadrones de la muerte, limpiando sus regiones de los grupos criminales adversarios. O sea que parte del Estado está actuando como grupos paramilitares para limpiar los territorios de los grupos criminales adversarios. Sinaloa le paga a los policías municipales de Veracruz para limpiar de grupos criminales ligados a los Zetas. Los Zetas le pagaban a policías municipales de Zacatecas para limpiar de grupos criminales asociados a Sinaloa, y estamos en esta orgía de violencia que es una espiral que tú estás presenciando. Los países salen de esto, obviamente, comenzando con un enorme pacto político para limpiar al Estado de las versiones más obscenas de corrupción política. Pero mientras tanto, mientras esa corrupción política siga intocada, siga intacta como en México, el paramilitarismo continúa su curso y esta espiral de violencia que no tiene fin hasta llegar a una situación como la de Afganistán o Colombia. Ahora, nosotros tenemos contabilizados alrededor, mis equipos en diferentes partes del país, que lo que tú acabas de describir en Veracruz está sucediendo en muchos estados. Déjame hacer una pausa y, si te parece, regresemos en esta parte de la conversación para que nos cuentes sobre esta parte de lo que han investigado en México y que nos puedes compartir esta noche. Ándale. Vamos a una pausa y regresamos con usted. Son grupos criminales y por lo tanto deben de ser combatidos por el Estado como cualquier grupo criminal. No existen elementos para suponer que este grupo criminal pueda definirse bajo la categoría de paramilitar. Regresamos, Edgardo Buscaglia, en esta conversación. Regresamos. Bueno, nos has dicho que las investigaciones que han podido hacer las personas que colaboran contigo en la República Mexicana te da ya pauta y pista para tener más claramente identificados grupos paramilitares en la República Mexicana. Mira, si consolidas los informes de prensa, te encuentras que un 20% de este tipo de grupos que tú describías en Veracruz están en Nuevo León, un 18% están en Tamaulipas, un 12% de los 167 grupos a nivel nacional que hemos identificado están en Chihuahua, un 11% están en Tijuana, 14% en Zacatecas, un 6% de los 167 en Guerrero, un 5% en Veracruz, un 4% en el Estado de México, un 3% en Tabasco. En Chiapas tenemos un 6% y en Campeche un 1% de los 167, que son 2 grupos que encontramos. Pero esto no es exhaustivo, es lo que identificamos a través de una consolidación de este tipo de información. ¿Informaciones hemerográficas, informaciones de campo? Sí, del campo y de prensa. O sea, tratamos de consolidar la información de prensa que surge, como por ejemplo estas detenciones de la Marina, que han sucedido en Nuevo León. Proceso, por ejemplo, la revista mexicana Proceso acaba de dar cuenta de detenciones en Nuevo León, y por lo tanto tenés ya una consolidación de datos en los últimos 3 años que te da cuenta del aumento exponencial de estos grupos paramilitares que han ido de unos cuantos 14 en el año 2005 a 160 y algo ahora, que es nuevamente es un símbolo de la debilidad del Estado, porque estos grupos lo que venden es protección a vida y propiedad de los que le pagan. Y limpian las zonas. ¿En qué momento se identifica claramente una actividad paramilitar? Porque puede haber policías corruptos o puede haber policías coludidos, en fin, un conjunto de actividades delictivas de la propia autoridad, pero ¿en qué momento y bajo qué contexto se entiende claramente paramilitar una acción? Estos grupos venden protección a vida y propiedad, se presentan como los matacetas, te dicen estamos del lado del pueblo de Veracruz, estamos limpiando esta región de estos criminales. Se organizan para ofrecer una limpieza
de grupos que ellos llaman criminales, aunque ellos también lo son, y de esa manera están tratando de congraciarse con el Estado y con la sociedad. En otras ocasiones son una extensión del Estado. El gobierno no puede hacer el trabajo sucio, se lo manda a hacer a un grupo de policías o miembros del ejército. Estos grupos no tienen que pertenecer formalmente al ejército para llamárseles paramilitares. Pueden ser grupos de civiles que se organizan como militarmente, con organización militar, y que venden protección a vida y propiedad o que le actúan de mano sucia del Estado. O sea que, de alguna manera, en algunos países estos grupos se han transformado en instrumentos del terrorismo de Estado también. En Camboya, por ejemplo. Entonces, no tenemos que verlo formalmente, no hay ideologías. Pueden ser izquierda, derecha, el negocio es lo que cuenta. Y lo que más caracteriza en todo el mundo estos grupos es la debilidad del Estado. En México, la Federación de Sinaloa es la más poderosa del continente y de México como grupo criminal, y es la que está usando estas técnicas a través de funcionarios del Estado, a través de policías municipales, como te estábamos explicando, en Veracruz y en otros estados. En Zacatecas, por ejemplo, tienes allí a Sinaloa utilizando a grupos paramilitares con corrupción de policías para limpiar Zacatecas de zetas y de los negocios de los zetas. Por lo tanto, esto no hay que verlo de manera parcial, hay que verlo como una consecuencia nefasta, trágica, del colapsamiento de las instituciones del Estado. El hecho de que la Policía Federal sigue teniendo policías acusados de traficar drogas, el hecho de que la Policía Federal sigue siendo acusada de extorsionar a la población. O sea, tienes instituciones ya colapsadas en México que te conducen a una debilidad del Estado que te genera estos grupos paramilitares que, repito, en el fondo están vendiendo servicios que el Estado debería estar proporcionando y que no los proporciona en México debido a esa debilidad y a esa falla de Estado. En Durango tienes un Estado fallido, por ejemplo. Son bolsones territoriales. El Estado mexicano no es en conjunto fallido, pero sí hay bolsones del Estado fallido, como en Durango, donde surgen estos grupos paramilitares y empiezan a vender protección a vida y propiedad. Y esa es la tragedia de México hoy en día. El gobernador de Texas, lanzó la idea de que si llega a la presidencia de los Estados Unidos, pues evaluaría enviar tropas al territorio mexicano para, en coordinación con el gobierno, pues enfrentar a estos grupos criminales. ¿Qué te dice una declaración así que puede parecer absolutamente descabellada o no, según la interpretación que le esté dando alguna parte de la clase política de Estados Unidos? Bueno, esa manifestación del gobernador de Texas es una clara señal de que el caos en la frontera con México se ha transformado en un pasivo político para el presidente Obama. El presidente Obama va a tener que mostrar algún tipo de trofeo, así como lo fue Osama Bin Laden en su momento, a medida que se vayan acercando las elecciones presidenciales de allí. Los incentivos del presidente Calderón... De allí y de acá, porque ambos, te iba a decir, los incentivos, ambos estarán en campaña. Los incentivos del presidente Calderón están totalmente alineados con los del presidente Obama. Ambos tienen que mostrar la cabeza del Chapo Guzmán, por ejemplo. De alguna manera, o negociarán la entrega o lo tendrán que eliminar como lo hicieron con Osama Bin Laden, pero tienen que mostrar resultados urgentemente porque se ha transformado en un pasivo político muy, muy importante para el presidente Obama. Ya no puede pasar más tiempo sin mostrar resultados. Que hace posible que Perry diga lo que dice. Que haga posible que Perry diga lo que dijo. Se ha transformado en una prioridad política en Estados Unidos. Ya no es una prioridad de seguridad, es una prioridad política. Ya lo llevaron al centro de la discusión política y por lo tanto no me llamaría la atención que se vean resultados a corto plazo en ese sentido. No viendo marines ingresar a territorio mexicano, pero ¿de qué otras maneras podrían suceder las cosas? Bueno, ya hoy tienes seguramente, de acuerdo al modus operandi que yo he visto operar en Afganistán y en Irak y en otros países donde el gobierno norteamericano está utilizando estrategias y tácticas compatibles a las que se están utilizando aquí, ya verás hoy que agentes de inteligencia militar están operando en México, de los Estados Unidos. Vas a empezar a ver mucho más activismo por parte de los organismos de inteligencia norteamericanos en México, y ya el tema se le fue de las manos a la DEA, se le fue de las manos a la CIA. Esto no es ya un problema de drogas, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y por lo tanto vas a ver un conjunto de agencias de inteligencia norteamericanas mucho más activas en territorio mexicano, sin necesidad de invasiones. Eso es una figura que obviamente
se entiende en México debido a la trágica historia México-Estados Unidos, que eso despierte de alguna manera una reacción en México, es totalmente comprensible, pero lo que se va a ver más es inteligencia. Hay instrumentos de inteligencia muchísimo más sofisticados hoy en día que no hacen factible una invasión, un flujo de soldados a territorio mexicano. Por lo tanto, yo diría que más que focalizarse en la figura física de soldados, en la declaración del gobernador de Texas, nos focalicemos más en la prioridad política que esa declaración representa y cómo el presidente Obama se va a ver obligado a exigir resultados de tal importancia comparables al de Osama Bin Laden siendo eliminado. O sea que en ese sentido el Chapo Guzmán Loera se transforma en un símbolo psicosocial en los Estados Unidos, en donde va a tener que existir algún tipo de reacción. Y si no la hay, si no hay ni una captura, ni una entrega controlada, ni se lo elimina, como se hizo con Osama Bin Laden, será un factor negativo que va a pesar sobre los resultados electorales del Partido Demócrata. Déjame, Edgardo, regresar de la pausa. Bueno, regresamos, Edgardo Buscaglia, en esta conversación. Bueno, ya escuchamos tu reflexión sobre el tema de Perry, el gobernador de Texas. Déjame regresar al tema de los paramilitares, de lo que está pasando en México. Si nos atenemos al caso Veracruz en particular, no solo, pero muy particularmente el caso Veracruz por la matanza de Boca del Río, da la impresión de que se están alineando cierto tipo de fuerzas para atacar a los Zetas. Es obvio. ¿Qué correlación de fuerzas hay en México para tener en estos momentos esta expresión de todos contra los Zetas? El presidente Calderón no quiere que su partido nacional se transforme en un partido regional, por lo tanto él necesita llegar al 2012 con menos niveles de violencia y factiblemente la única manera de hacer eso, dado el colapso institucional del mexicano, el Estado, es básicamente que se consolide un solo grupo. Yo no estoy diciendo que el presidente esté planificando esa consolidación, estoy diciendo que Sinaloa ha tenido muchísima más capacidad de corromper a las instituciones del Estado y por lo tanto, de facto, está logrando consolidarse en el territorio nacional y utilizando a estos grupos paramilitares para limpiar a todo el territorio donde ellos van, Sinaloa va, de todos los elementos adversarios que encuentran. Y eso incluye políticos adversarios, criminales adversarios, narcomenudistas adversarios, donde también caen niños que pueden o no pueden estar involucrados en el narcomenudeo. Quizás lo estaban, quizás no. Son como los escuadrones de la muerte en las dictaduras militares del Cono Sur. Bastaba con que te vean hablando con alguien que estaba vinculado a algo como para que ya llegue un escuadrón de la muerte y se lleve a justos y a pecadores. O sea que los escuadrones de la muerte operan al margen de la ley y comienza a caer gente inocente de manera indiscriminada. Y es muy posible que eso haya sucedido en Veracruz. Ahora, Sinaloa se está consolidando. La idea es que si se consolida Sinaloa van a bajar los homicidios. El país queda cautivo, obviamente, de un solo grupo criminal, como en Rusia, o con una alianza de grupos criminales, en donde si tú eres víctima de un fraude electrónico, vas a la policía, denuncias el delito, y tuviste la mala suerte de denunciar el delito de un grupo criminal protegido por el Estado, la agraviada, tú, serías procesada penalmente. Sucede en Rusia. O sea que ese no es el país que Calderón le quiere dejar a las futuras generaciones, pero sin embargo hacia eso vamos. Los asesores del presidente Calderón están viendo la tasa de homicidio como la principal variable política, mediática, que esa es la tragedia. Que una tragedia social, humana, se transforma en una variable mediática y política hacia el 2012 y por lo tanto ven que la consolidación de Sinaloa no es una mala noticia. O sea que de alguna manera esto nos está llevando a una situación de mayor debilidad del Estado, de mayor paramilitarismo para que se limpien estas regiones favoreciendo a Sinaloa. Y bueno, yo siempre he venido diciendo que hay que combatir a todos los grupos criminales por igual. Yo sé que el presidente tendrá la intención de hacer eso, nadie está poniéndose en duda, pero lo factible es que si Sinaloa es el grupo criminal más poderoso y es el que captura a la mayor parte de los pedacitos de Estado que quedan por ahí, esta es la consecuencia: paramilitarismo, mayor cantidad de inocentes que caen y de no inocentes que no sabemos si lo son o no, porque además no hay procesamientos judiciales. El Estado sigue clasificando a los que caen como culpables, como sicarios, como con antecedentes penales,
devaluando la vida humana, depreciando la vida humana, como si el hecho de ser presunto responsable de un delito depreciase tu vida como ser humano, cosa que también es una tragedia enorme y es violatorio de los derechos humanos más fundamentales que te imaginas. Justificar la barbarie. Déjame, Edgardo, hacer una pausa. Regresamos en la parte final de esta conversación. Doctor Buscaglia, gracias por estar aquí como siempre. ¿Con qué te despides de este programa? Bueno, México tiene que realmente transitar de un régimen mafiocrático como es el actual, donde los grupos criminales están colocando a sus candidatos, como en Michoacán, a un régimen democrático participativo, y esa transición es muy dolorosa. Hasta ahora la transición política mexicana ha sido fallida. Y mientras se continúe en este sistema político empresarial mafioso, en donde los candidatos políticos en los estados están puestos por las mafias y no por la voluntad popular, vamos a continuar viendo este paramilitarismo creciente y esta tragedia social que vive México, un país que se merece mucho más, un país que es una de las cunas de la civilización, con este contraste de barbarie que uno ve en los peores países de África. Por lo tanto, de acá se tiene que salir lo antes posible, pero es una decisión política y social que todavía no se ha tomado. Pues ahí está, Edgardo, nuevamente tu presencia, gracias por estar aquí y estaremos en comunicación. Felicidades, Carmen. Gracias a ti, Edgardo, gracias a usted que nos acompañó, pásela bien, hasta mañana.